Volvemos a hablar del crimen inexplicable que sacudió hace unos días el pueblo valenciano de Sueca. Ese hombre que había confesado el crimen de un menor de 13 años, que era amigo de su hijo y que los dos niños jugaban juntos a unos videojuegos en la casa del presunto asesino. La única explicación del detenido fue que habría sido un ataque de locura. De momento, la Guardia Civil mantiene varias hipótesis. La primera sería que el padre es el que cometió el delito y la segunda es que habría sido, supuestamente, el hijo de 13 años el que terminó con su amigo y el padre le estaría encubriendo. Incluso hay varios medios de comunicación como Diario Montañés que apuntaba a tres cosas: a un arrebato de locura, a un móvil machista o incluso a encubrir un familiar, ya sea a su propio hijo o otra persona que había dentro de aquella casa y que por el momento no se sabe. También han sacado algunas fotografías con el rostro de la persona que supuestamente es el presunto asesino de Alex en Sueca. Y hay alguna gente en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que decía que esta noticia había conmocionado a toda España, que querían que saliesen todas las fotos posibles de la cara de este señor, porque hasta este momento no ha salido absolutamente nada. Y como suele pasar en este tipo de casos, cuando hay un presunto asesino, es bastante difícil que en algunas ocasiones, cuando es presunto por el momento, ni siquiera salga. Incluso como este caso que esta persona ya ha confesado los hechos, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿pero por qué decís presunto? Básicamente es algo, o sea, una palabra que hay que usar, porque aunque tú confieses un crimen, esto no, o sea, por confesar el hecho no eres culpable al 100%. Bueno, no eres culpable ni un 10% ni nada. O sea, esto evidentemente hay que probarlo, porque obviamente si ahora mismo yo digo que soy culpable de un hecho y no lo soy, puede ser por muchísimos factores, ¿no? Por un presunto encubrimiento, porque pueda haber algún tipo de amenaza. Por eso siempre tenemos que decir por aquí presunto, aunque nos dura muchísimo y evidentemente siendo un caso tan impactante como lo es el crimen de un niño de 13 años. Y fijaos que la autopsia preliminar reveló una realidad horrorosa detrás de estos hechos, este crimen del niño de 13 años que sufrió un ensañamiento inimaginable y un caso que evidentemente preocupa a toda España. Este malestar, digamos, entre el padre y la madre que les llevaba a litigar por la custodia de sus hijos. Eris. Sí, Susana, estamos con María José, que vive puerta con el presunto asesino. María José, estabas escuchando ahora mismo todo lo que tiene que ver con la custodia, con los maltratos. Fue absuelto, efectivamente, pero estabas diciendo que lo que estabas escuchando no es así. No tenía miedo de perder la custodia porque les conoces de toda la vida. Llevas aquí 67 años. Sí, los conozco, lo he visto nacer a Juan y que no, él fue absuelto, no tuvo maltratos, la custodia fue compartida y no tenía problemas de perder la custodia. Es que fue absuelto de los malos tratos. Él nunca maltrató a la exmujer. María José, hemos hablado con algunos padres por aquí y hay una cosa que me ha llamado la atención, que algunos padres nos han dicho: es que mi hijo me ha dicho después de todo esto, es que el padre gritaba a su hijo, sí que le gritaba. ¿Tenía quizás miedo de que esto se lo pudiese decir a su exmujer? A ver, yo no estaba dentro de la casa, vivimos puerta en puerta. Es un pueblo y son viviendas, no son fincas. Y se oyen, las paredes no son gruesas. Y nunca se ha oído gritar, nunca. Y los chiquillos, en la semana que le tocaban a él, que era una semana cada uno, él siempre iba con los hijos, siempre. Y es que es impresionante porque en este caso algunos medios de comunicación como Las Provincias, que es el medio valenciano que más información ha dado respecto a este suceso, y fijaos que justo en el artículo que ellos sacan como el examen de autopsia preliminar decían que no querían colocar todos los detalles y que iba a omitir algunos detalles porque era demasiado escabroso. Tras este estudio forense lo iban a omitir por respeto al dolor de la familia de Alex. Y el avance remitido por ese Instituto de Medicina Legal de Valencia por el momento no establecía nada concreto sobre si el autor de las lesiones
que le causaron la muerte era un menor o un adulto, pero el juez instructor que recogía en el auto de ingreso en prisión provisional del detenido, lo que dijo fue que la fuerza empleada era plenamente compatible con la edad y corpulencia del encausado. Una frase que evidentemente... Una frase que prácticamente para muchos cerraba aquí el caso, pero para otros no tanto, y es que en el mismo auto se hace referencia al posible móvil del hecho. Decía que la relación altamente conflictiva entre autor y su exmujer, la madre de sus 2 hijos de 13 y de 7 años, como ya se explicaba, según se desprendía de las declaraciones del propio detenido ante el juez y del testimonio de su hijo, en frases como «yo no soy así», «al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco», «¿cómo he podido hacer esto?», «¿qué daño me ha hecho tu madre?». Todas estas frases, para el juez, refrendaban que esta situación obsesiva del asesino confeso hacia su expareja tratando de responsabilizarla del brutal crimen podría haber sido el móvil. Asimismo, el juez instructor consideró que existían indicios racionales, firmes y sólidos de que Juanfran, este bibliotecario de 48 años y sin patologías mentales diagnosticadas, había terminado en la tarde del sábado al pequeño Alex, amigo de su hijo, en el domicilio de estos en la calle Trinquet Bell de Sueca. Además de la confesión del propio criminal que se entregó esa misma tarde, él mismo presentaba algunos cortes en una mano compatibles con el hecho de haber asestado las cuchilladas al menor y algunas manchas de sangre. Podría parecer así que con la confesión del presunto homicida, la muerte de Alex, el pequeño de 13 años, terminada a cuchilladas en ese domicilio, la investigación aquí sería sencilla y que terminaría rápidamente, pero el hecho del menor tiene más oscuros que claros y el móvil del mismo, el móvil del hecho, sería algo importante para algunos expertos, que habitualmente sí es intrascendente a nivel judicial, pero se presenta como imprescindible para que algunos investigadores del grupo de homicidios de la Guardia Civil y del equipo de policía judicial establezcan qué ha ocurrido realmente en este inmueble de la calle Trinquet Bell de Sueca. Todas las fuentes que se consultaron decían que el detenido era una persona tranquila, con una paciencia absoluta y que nunca se había mostrado violento de cara al público. De ahí que nos expliquen qué es lo que pudo pasarle por la cabeza para acabar con la vida del amigo de su propio hijo, ambos de 13 años. Obviamente va a ser clave el examen de los médicos forenses de la unidad de psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Valencia, todo esto para conocer el estado mental del detenido y si cómo se baraja. Y él mismo pretendió sostener, sufrió un arrebato por cuestiones que solo él sabe y que no ha querido compartir por el momento con los investigadores. La otra hipótesis que algunas fuentes apuntaban y que guardaría relación con la anterior, aunque evidentemente no le eximiría de ninguna responsabilidad penal, sería un trasfondo machista, ¿no? La relación con su exmujer, la madre de sus 2 hijos de 13 y 7 años, era bastante mala, dicen, e incluso le figuran antecedentes por violencia de género de 2022, aunque absuelto, y la custodia de los menores la tenía el propio arrestado después de haber sido absuelto en un juicio. Los padres de la víctima también son amigos de su ex, pero el hecho de que descargara su violencia contra otro niño que nada tenía que ver con su separación parece que carece de total sentido. Y esto hace dudar a los investigadores, ¿no? La fachada de hombre pacífico que describen los vecinos contrasta con algunas manifestaciones que apuntan que incluso habría tratado de condicionar a sus 2 hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos, así como el recelo de la propia madre de la víctima a que su hijo fuera a casa de este hombre. La localidad está consternada y cabreada. La casa donde el asesino confeso habría matado a Alex ha amanecido llena de pintadas como estas que ustedes están viendo. Y en este punto está en directo nuestro compañero Eris Cerezo. Eris. A 1:30, la casa donde ocurrió todo fue pintada y hoy ha amanecido así, con pintadas de asesino, otros insultos varios y algo que clama toda la localidad, que es justicia para Alex. Están siendo días claves en Sueca, días llenos de rabia, indignación, y sabemos también que otro compañero de clase recibió un mensaje de WhatsApp del hijo del asesino para que viniese aquí al mismo plan donde vino Alex. Pues mucha atención, porque Sueca es una localidad de poco más de 28.000 habitantes, pero todo está muy cerca. Aquí es donde ocurrió todo y allí al fondo, en esta calle, están todos los compañeros de prensa porque es el punto hoy importante. Al fondo a la derecha es donde está la casa de la familia de Alex y el juzgado, y a la izquierda es donde está, en este caso, la casa de la familia del asesino. Como decíais antes, vamos a dar voz a ambas partes. Hay una cosa muy curiosa.
nos hemos dado cuenta de que la casa no está igual que ayer. Por ejemplo, esta cortina está movida y también algo muy curioso, que es que el precinto de la puerta está roto. Nos aseguran los vecinos que hoy por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, han entrado 2 personas de la Guardia Civil y han estado en el interior 15 minutos, pues lo que entendemos es haciendo labores todavía de investigación. Nosotros hemos podido hablar además con la tía de Alex aquí hace escasos minutos. Vean. Estamos aquí en estos momentos con un familiar directamente relacionado con Alex, prima de la madre de Alex. Estamos en el punto donde ha ocurrido todo y has querido ver, me decías, porque querías ver dónde ha ocurrido todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Por intuición, porque si fuera yo le botaba fuego a la casa. Que es un asesino, lo acribilló y lo acorraló en el baño. Hijo de puta. Estáis la familia completamente destrozados. Destrozados. Mis primos están destrozados, no tienen ánimo. No saben dónde están, no. Os cuesta incluso hablar, hemos visto estas pintadas. Vosotros lo que pedís sobre todo es justicia para Alex, ¿no? Justicia. Pero ¿qué justicia van a hacerle? Se lo cargan ahí dentro. Que se lo cargan allí dentro. Y que le hagan lo mismo que le han hecho a mi sobrino. Que le hagan lo mismo. Les cuesta, compañeros, mucho hablar. La situación hoy a las 4 de la tarde es el funeral, la misa por Alex, un pueblo además que se ha volcado y con eso estáis muy agradecidos. Muy, con todo el pueblo de Sueca, con el ayuntamiento, con Protección Civil, Guardia Civiles, Policía Local, SAMU, que ayer asistieron a mi prima que le entró un ataque de ansiedad porque pasó el furgón. ¿Vosotros conocíais al asesino? No, yo no. No había dado ningún tipo de problema nunca. Es que yo no lo conozco, no sé quién es. Yo soy de Sueca, vivo a la otra punta, pero no sé. Pues mucho ánimo, porque ya no quieren hablar más, compañeros, mucho ánimo. Estamos aquí para lo que haga falta. Hay que ver aquí si realmente la madre de Alex le pasaba algo con este señor, había tenido algún problema anterior o incluso si pudo haber habido algún tipo de lío entre las dos mujeres, o sea, la mujer de Juanfran e incluso la madre de este chico de 13 años llamado Alex, y es ahí cuando se produce ese arrebato por algo que había sucedido entre los dos. Pero es obvio también que dicen que las madres tienen un sexto sentido para intuir peligro, y en esa tarde del sábado, cuando Alex le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo a ayudarle con aquel programa de ordenador, incluso luego lo que dijeron es que habían estado jugando al Fortnite, Alex le dijo: tranquila mamá, si este señor es un buen hombre. Así que en torno a las 5:30 se marchó, y una hora después, en esa misma calle, se empezó a llenar de patrullas, de agentes de Guardia Civil, de la policía local, y se confirmó la tragedia de este crimen atroz a este niño de 13 años. También la declaración del menor, o sea, del hijo del presunto homicida, prestó en presencia de su madre como tutora legal. También se presentó como una de las claves en la investigación, porque el menor no presenció el hecho como tal, pero sí que oyó, estuvo allí, estuvo con su padre, luego lo llevó a casa de sus abuelos, y una posibilidad que se manejaba y que se maneja en estos momentos es que el detenido estuviera intentando encubrir supuestamente a su propio hijo o a otro familiar. Al tratarse de un niño de 13 años, era inimputable y no tendría ningún sentido que se autoinculpara en un crimen del cual su vástago no va a tener responsabilidad penal, pero obviamente a lo mejor querría protegerlo de posibles represalias en un futuro, y que vivir con eso desde los 13 años sería algo bastante complicado. También habría otra posibilidad, que algún testigo hubiese introducido y fuese que el hermano supuestamente del detenido, que también frecuentaba muchísimo esa vivienda y al que también vieron ese día por allí, pudiese haber cometido presuntamente el hecho y que él lo estuviese encubriendo. Tampoco hay absolutamente nada sobre esto, no tenemos ninguna motivación, no sabemos si ha declarado esta persona y ha desmentido ya estas acusaciones que se habrían hecho en algunos medios de comunicación. Y respecto a los padres de Alex, todos coinciden en señalar que
eran muy buenas personas, que la pareja tenía otro hijo de 11 años, que no se merecían eso, el perder a un hijo y de esta forma que no había derecho, que estaban destrozados y que era muy fuerte, que no pensaban que había sido Juanfran, que básicamente creían que este hombre pues era un buen hombre. Así que agentes de criminalística prosiguieron con la inspección ocular en la vivienda en aquella mañana del domingo hasta las 2:30 de la tarde, y un día antes, la misma tarde del hecho, ya había intervenido un cuchillo y un bate de béisbol que dicen que serían las presuntas armas homicidas. También tomaron muestras biológicas de los restos de sangre hallados en la vivienda y también de prendas de ropa del detenido, que acudía al cuartel totalmente ensangrentado, diciendo: he terminado con el amigo de mi hijo de 13 años. Sueca. Una tarde cualquiera, 2 menores jugaban a la consola. Minutos después, todo saltó por los aires. Alex, de solo 13 años, moría a cuchilladas. El padre de su amigo confesó haber acabado con su vida. No nos lo creemos. No tiene sentido de ninguna clase. Está Sueca un poco impactada, la verdad. Estamos muy afectados. Los críos están que no se lo creen. Ocurrió en esta casa todo. Empezó al parecer con un conflicto por un videojuego. Poco tiempo después, Alex apareció muerto con heridas de arma blanca. A las 3 menos cuarto, que ya habíamos terminado de comer, oigo pegar a porrear la puerta. Un chaval joven de unos 13, 14 años, tocó el timbre, no le abrieron, y se fue el chaval. El niño a las 5:30 vino aquí y a las 6:30 ya el padre se fue a entregarse. Los vimos entrar y ya nada. Nos enteramos cuando vino primero el SAMU, la policía, la Guardia Civil. Los investigadores manejan 2 escenarios y todas las miradas están puestas en la autopsia. Los niños estaban jugando a la Play y no sé cómo, que el padre le entró algo. Dicen que se está encubriendo al hijo. Yo tengo dudas. Lo más increíble es que el padre se culpe a sí mismo. Tengo la sensación de que esto es un montaje. Siendo vecina puerta con puerta, supongo que conocerían a la familia, al presunto asesino. Yo lo conozco de toda la vida. Es una persona normal, no agresiva. El padre era una persona muy poco hablador. Socialmente no era abierto. La familia siempre es una familia muy discreta. No tiene sentido es que no tiene sentido. Sueca sigue en shock. Un pueblo que no entiende cómo una tarde de juego terminó en una muerte. La familia de Alex busca respuestas y la Consellería de Educación ya ha activado el protocolo de acompañamiento emocional ante una tragedia que ha roto a toda una comunidad. Fue muy llamativa también las declaraciones del psiquiatra forense José Cabrera, un reputado forense aquí en España, que decía que le parecía muy llamativo en torno a este caso que un hombre normal habría obrado en este arrebato. O sea, creía que el padre, que había terminado con el amigo de su hijo en Sueca, había actuado dejándose llevar por un arrebato sin tener ninguna patología mental. Así vimos como este hombre acorralaba al amigo del niño en aquel baño y terminaba con su vida, supuestamente. Y tras el brutal hecho, el hombre se entregaba ante la Guardia Civil. José Cabrera creía que ante la brutalidad de los hechos la gente necesitaba un diagnóstico para entender la conducta de este padre, diciendo: yo que he visto mucho ya puedo decir que si hubiera que poner un diagnóstico igual no se puede, porque obró en un arrebato pero no excusa una conducta tan horrible. Sabemos que el experto apuntaba a esto, que lo que más inquietaba a la población ahora mismo es que hombres normales que en la calle eran buenos vecinos, como muchísima gente habría dicho, ¿no? De los vecinos que estaban ahí hablando de este caso, que no tenía ninguna anomalía ni un trastorno, este señor de 48 años y bibliotecario, y advertía que este tipo de arrebato era algo muy infrecuente, porque era una muerte muy desproporcionada, salvaje, que intentaba destruir a un niño y que lo hemos visto como un arrebato de puñaladas en los que se ve un comportamiento fuera de control. Los vecinos hablaban bien del criminal confeso porque era un hombre integrado. El facultativo también decía que al separarse de su mujer no digería para nada esa separación, por lo que se ha visto, y era un hombre que se había quedado congelado en ese matrimonio fallido y que no sabía por dónde sacar esa rabia. Sí, señor, buenos días. Pues va a tardar mucho en irse porque la gente necesita un diagnóstico. La gente necesita que alguien, un técnico, puedo ser yo como psiquiatra o un psicólogo o quien sea, les explique esta conducta. Sí, necesita respuestas, ¿verdad? Necesita respuestas. Correcto. ¿Qué motivación pudo tener el asesino? Es que esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Y yo que he visto mucho ya, como muchos forenses mayores de mi edad, les puedo decir
que si hubiera que poner un diagnóstico a este hombre psiquiátrico, igual no se puede poner ningún diagnóstico, pero si hubiera que decir si este hombre obró en un arrebato, la respuesta podría ser sí. Ahora bien, que el arrebato no excusa una conducta tan horrible, la respuesta es no, no la excusa. Pero es cierto que hombres normales, sencillos, sociales, gente simpática, que en la calle es un buen vecino, pueden llegar a este punto. Sí, pueden llegar a este punto y no esconder detrás una anomalía, un trastorno, una depresión, lo que sea. ¿Por qué? Porque el vaso de agua se va llenando y en un momento dado, claro, evidentemente esto es muy infrecuente, porque además es una muerte desproporcionada, salvaje, es tratar de destruir al niño, porque un hombre de su edad, de su estatura, de su peso, con un golpe mata a un niño. Y sin embargo, hemos visto un arrebato de puñaladas, es decir, es algo fuera de control. Esa es la clave para un forense. Lo del arrebato de locura que él le dijo, ¿no? El presunto asesino, el asesino, confeso, sí, le dijo al juez, ¿el arrebato de locura es una estrategia de defensa o no? Yo, sinceramente, pienso que no en esta primera instancia que me lo preguntáis. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre se para al chaval, lo lleva al baño, luego se entrega, lo comenta tal cual y no ha visto a ningún abogado. Y no es un hombre que digamos que es un hombre de un nivel sociocultural muy elevado, etcétera. Es un hombre normal, clase media normal. Entonces él, que ha visto CSI Miami y CSI Chicago, con perdón de la metáfora, pues solo se le ocurre decir eso, porque ni él mismo a estas alturas entiende lo que ha hecho. Eso se puede asegurar, aunque sea un canalla y vaya a ir a la cárcel de por vida. Ese es otro rollo. Oye, José, sí es que llama la atención, ¿verdad? Que los vecinos de Sueca, en su gran mayoría hablan muy bien de él. Porque es un hombre integrado, es un hombre social, es un hombre simpático, es un hombre, pues oye, que se separa, como 100.000 separaciones hay al año o más, y al separarse, pues no digiere esa separación, no la digiere. ¿Por qué? Pues habrá que entrar ahora en los estudios psicológicos y psiquiátricos porque este hombre se queda congelado en ese matrimonio fallido y no sabe por dónde sacar esa rabia. Pero evidentemente es un hombre integrado, no es un marginal, no es un alcohólico, no es un señor... Por cierto, poco estamos hablando de su hijo que estaba con su amigo, que fue testigo del crimen. Sí. Uno no se puede imaginar lo que puede estar pasando ese chaval. Bueno, con 13 años esta es una cicatriz para toda la vida, porque no entenderá al padre, no entenderá la sangre, no entenderá ese asesinato tan trágico y tan violento y tan desmesurado. Entrará en tratamiento psicológico seguro, si no lo está ya. Pero hay más datos, y es que son muchos los medios de comunicación que colocaron titulares de que en realidad Juanfran, este bibliotecario de 48 años, estaría encubriendo a su hijo de una presunta pelea entre los dos niños. Básicamente porque en las primeras horas tras los hechos, los investigadores barajaron esta posibilidad de que los niños hubieran comenzado a discutir por un incidente relacionado con algún videojuego al que estaban jugando. Los dos mandos de la consola sí permanecían conectados cuando los agentes llegaron al domicilio, y esto inicialmente podría respaldar esta teoría. No obstante, según varios medios, esta hipótesis fue descartada por los investigadores rápidamente. Y es que el detenido no fue capaz de aportar detalles concretos sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Según varios periódicos, Juan Francisco se había limitado a afirmar que terminó al menor tras sufrir un ataque de locura, pero no ofrecía más explicaciones coherentes sobre las circunstancias exactas. Y esta falta de precisión en su relato reforzaba la sospecha de que podría estar tratando de encubrir supuestamente a su propio hijo. Y es que en los primeros comentarios sobre lo que sería el crimen de Sueca, prácticamente todo el mundo estaba diciendo lo mismo, que supuestamente el padre estaba encubriendo a su propio hijo. En cuanto a todo esto, mucha gente decía, pues yo creo que fue el hijo y quiere taparlo. También otra persona decía, yo creo que quien mató a su amigo fue el hijo y desgraciadamente no puede hablar porque está muerto, y si es así como pienso, que cumpla la prisión como si fuese mayor de edad. Lo de la ley del menor no lo comparto, siempre que fallezca un ser humano, que la edad no tenga nada que ver.
Obviamente, por el momento tendremos que esperar a cómo avanza la investigación. Sabemos que está en prisión provisional el señor Juanfran, pero hay muchas preguntas. ¿Qué le motivó a Juanfran para acabar con la vida del pequeño Alex, que nada tenía que ver con su relación o mala relación con su exmujer? ¿Por qué lo hizo? ¿Tuvo realmente un ataque de locura? ¿Está encubriendo a algún familiar o a su propio hijo supuestamente? ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de ahora en la investigación del caso? Oye, José, no ponemos en duda en ningún momento las primeras conclusiones de los forenses en ese informe preliminar de la autopsia, en el que se pone sobre el papel que no hay duda de que esa agresión tuvo que ser por parte de un adulto. Sí, bueno, esto fue la primera hipótesis que a todos nos vino a la cabeza: es un padre que encubría al hijo, y esto ha ocurrido. Y como ha ocurrido, pues todo el mundo estaba con esa idea inicial para justificar esta tragedia. Entonces yo os voy a decir que cuando en una autopsia se ve un asesinato así, el ángulo de las puñaladas, la violencia de las puñaladas, de dónde a dónde iban, los golpes, etcétera, cuadran con unas dimensiones, con unas trayectorias, y entonces de ahí los forenses han extraído indubitadamente que eso ha tenido que ser por un adulto, porque el adulto era más alto, más corpulento, con una fuerza mayor. Entonces de ahí nace eso. Es decir, no podemos poner en duda ahora los resultados de medicina legal, porque sería poner en duda el sistema. ¿Prisión permanente revisable para él? No hay otra. Si no se justifica una eximente, un atenuante o algo que yo que sé, que en un momento dado se descubra que es un epiléptico, por decir algo, o que tiene un tumor cerebral, o que tiene algo que avale esta conducta, el Código Penal es inexorable, es la prisión permanente revisable. Y va a tardar mucho, ¿verdad?, en difuminarse, por cerrar la conversación por donde la empezábamos, por difuminarse esa rabia, ese dolor y esa desesperación, no solo del pueblo de Sueca, sino también de los familiares que, la verdad, recibieron antes de su declaración ante el juez al presunto asesino, al asesino confeso, de esa manera que hemos visto. Pocas cosas pasan, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pocas cosas pasan porque hay tanta rabia, tanto dolor, que puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, es que esto, si ocurre en otras circunstancias, es un linchamiento seguro, con lo cual, afortunadamente, esto no va a ser así, pero evidentemente el pueblo necesita gritar, llorar, necesita manifestar su rabia, porque es que esto nace de un hombre normal, que ayer tomaba café conmigo, y eso es muy difícil de asimilar, es una angustia, porque cualquiera puede hacer lo mismo. Si un hombre normal que toma café conmigo ayer hace esto, cualquier conocido mío, vecino, podría hacerlo, y esa es una angustia que se expulsa a base de gritos, dolor, y como habéis visto en las imágenes, estamos viendo todos, pues un dolor irreparable en un pueblo pequeño como Sueca. Claro. José Cabrera, psiquiatra forense, muy buenos días y muchas gracias.